Dado un campo magnético, por ejemplo, el campo magnético generado por el alambre que lleva corriente I1, este campo va a producir una fuerza sobre el alambre que lleva corriente I2, en este caso el alambre 1 sobre el alambre 2. Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a ver lo que se conoce como fuerza de Lorentz, que es la primera parte para llegar a la fuerza entre dos alambres. Vamos. Antes de definir la fuerza de Lorentz propiamente tal, vamos a definir un par de cosillas. Estos dos signos representan, para cuando los vean en problemas que tengan que resolver, representan un campo magnético que es perpendicular a la pizarra o a esta pantalla que ustedes están viendo. Si yo tengo un punto así, un punto encerrado por un círculo, lo que significa es que el campo magnético sale. Campo magnético sale, vamos a ponerle de la hoja. En este caso, el campo magnético acá lo que haría es salir de la pantalla de su computador e ir hacia ustedes. En el otro caso, las líneas de campo magnético lo que hacen es entrar, entonces, campo magnético entra, campo magnético entra en la hoja, es decir, ahora las líneas van desde ustedes hacia la pantalla, es decir, hacia mí. En 1895, el físico Hendrik Lorentz formuló lo que se conoce como la fuerza de Lorentz, que él relaciona, así como habíamos visto que las corrientes se relacionaban con los campos magnéticos, relaciona las cargas en movimiento, que vamos a ver que en la práctica son corrientes, con un campo magnético dado, a través de la siguiente expresión. La fuerza de Lorentz va a ser igual a la carga por el producto crusto de la velocidad que lleva por el campo magnético. Para visualizar esto, vamos a suponer de que, en general, la velocidad con la que va el electrón es perpendicular al campo magnético. Por lo tanto, el producto cruz, recordemos que lo que nos da es un vector que es perpendicular al plano formado por estos dos vectores. Entonces, voy a tener algo así. El vector velocidad, el vector campo magnético, y como resultado, el vector fuerza, que como podemos observar, es perpendicular al plano producido por por la fuerza y el campo magnético. Una forma de visualizarlo es usando lo que se conoce como la regla de la mano derecha. En la regla de la mano derecha, la velocidad viene representada por el pulgar, el campo magnético viene representado por el dedo índice y la fuerza viene representado por el dedo del corazón o, para otros, el dedo del medio. En este ejemplo tenemos una carga positiva que se mueve hacia arriba y que entra a una zona, como se puede ver, con un campo magnético que está entrando, que está entrando hacia nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a usar la regla de la mano derecha, la cual nos va a decir que la velocidad apunta para acá, el campo magnético apunta hacia acá, hacia adentro, y por lo tanto, la fuerza que se hace con el dedo del medio va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia nuestra izquierda. Entonces, como podemos ver, la fuerza acá va a apuntar hacia allá. ¿Qué es lo que va a suceder? Que nuestra partícula se va a empezar a desviar. Por lo tanto, ahora aplico nuevamente la regla de la mano derecha.
la velocidad va a ser hacia allá, el campo magnético hacia adentro, y por tanto nuestro dedo del medio va a apuntar hacia la izquierda, perdón, sí, hacia la izquierda, pero un poco hacia abajo. Es decir, va a apuntar así. Y de esta forma nuestra partícula va a poder quedar dando vueltas si es que el campo magnético fuese lo suficientemente potente o si fuese esta partícula estuviese entrando con una velocidad muy pequeña. Por el contrario, como vemos en la expresión de la fuerza de Lorentz, la carga sí incide. Por lo tanto, si yo tuviese una partícula que ahora tiene una carga negativa, la fuerza, en lugar de apuntar hacia nuestra izquierda, va a apuntar hacia nuestra derecha. Vamos a dibujar un par de líneas más para que toda esta zona de la pizarra quede cubierta con el campo magnético. Entonces, vamos a tener que esta partícula, en lugar de sentir una fuerza hacia la izquierda, va a sentir una fuerza hacia la derecha y que también va a tender a hacer que quede dando vueltas en círculo. Entonces aquí aclaramos que esto es una partícula con carga mayor que 0 y en este otro lado nuestra carga es menor que 0. Esto último fue de gran relevancia en los años 30 y 40, en la época en la cual se descubrieron partículas subatómicas que no correspondían ni a electrones ni a protones. Por ejemplo, el positrón. El caso de, supongamos un electrón con carga negativa, al entrar a un campo magnético, se va a desviar hacia la derecha. Sin embargo, un positrón, que es una partícula con las mismas características que un electrón, pero con carga positiva, se va a desviar hacia la izquierda. Esto permitió, durante estas décadas, que se descubrieran muchas partículas, como muones, piones, etcétera, etcétera. Todo gracias a la fuerza de Lorentz. Como notamos, la fuerza de Lorentz, al producir un movimiento circular, en el caso de que estuviesen las condiciones, porque si esto tuviese una velocidad muy grande, se desviaría mucho menos, podemos encontrar una relación entre la masa, la carga, la velocidad y el radio. ¿De qué forma? Vamos a tener una fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta va a corresponder a la fuerza de Lorentz. Vamos a suponer de que velocidad y campo magnético son perpendiculares y de esa forma trabajar simplemente con las magnitudes. Entonces, sabemos de que la fuerza centrípeta es igual a m por v cuadrado dividido r. Y que en el caso de la fuerza de Lorentz, su magnitud va a ser q por v por v. Simplificamos acá, ahí, y vamos además a despejar r. Entonces, vamos a despejar y decimos que m por v dividido q por el campo magnético es igual a r. Como podemos darnos cuenta, ¿qué cosa va a aumentar nuestro radio? El radio con el cual nuestra partícula empieza a girar, la velocidad. Entonces, si yo tuviese un electrón que fuese a una velocidad muy grande, existiría la posibilidad de que no quede orbitando en el campo magnético, sino que haga una cosa así. Ahí se desvíe un poco y después siga su camino sin quedar atrapado por el campo magnético. Lo mismo sucede con campos magnéticos muy, muy pequeños. Un campo magnético muy pequeño haría de que nuestro radio en el cual queda atrapado fuese mayor. Pero a comienzo de este video habíamos quedado de hablar sobre fuerza entre alambres. Bueno, hoy no cumplí, pero voy a cumplir en el siguiente video.
en el cual efectivamente nos vamos a referir a las fuerzas sobre alambres y entre alambres.